Bueno, hola a todos. Antes de empezar de lo que vamos a hablar en este curso, quiero decir una cosa que me olvidé, que se me ha olvidado en el curso anterior, que era por qué, perdóname, estoy un poco resfriado, por qué E equivale a 2,71 hasta infinito. Y quiero contaros esto en poco tiempo, porque vamos a empezar rápidamente con nuestro nuevo tema. Bueno, espero que recordéis que e elevado a x es la suma infinita, empezando en n equivale a 0, de x elevado a n, dividido entre n factorial, siendo n cualquier número natural de 0 hasta el infinito. Entonces, ¿qué es e? E en realidad es e elevado a 1. Entonces, esta función, si esto es una función f, sí, f, e sería f1. Espero que entiendas esto porque x va a equivaler a 1. Y f1 es e elevado a 1 y e elevado a 1 es la suma infinita, empezando en n equivale a 0, de 1 n dividido entre n factorial. Y aquí nos va a salir 2, porque si ponemos a n equivale a 0, nos sale n elevado a 0, que es 1, dividido entre 0 factorial, que es 1 también, 1. Eso es el primer paso, 1. El segundo paso es n equivale a 1. N equivale a 1 nos va a salir 1 elevado a 1, que es 1 también, dividido entre 1 factorial, que es 1 también, o sea, 2. Más el tercer paso, que es 2. 1 elevado a 2, que es 1, dividido entre 2 factorial, que es 2. 1 dividido entre 2. Y ya sabemos que 1 elevado a lo que sea equivale a 1. O sea que nos va a salir 1. Y esto es 3 factorial más 1 dividido entre 4 factorial. Espero que sigas esto. Más 1 dividido entre 5 factorial, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso equivale más o menos al valor que di en el primer vídeo, a e elevado a e, quiero decir, a e, que es 2,71 algo, 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 hasta el infinito. Bueno, no voy a escribir infinito. Bueno, eso sobre e. Ahora, sobre de lo que vamos a hablar hoy es las series Maclaurin. Y no voy a decir que están inventadas por Maclaurin, en realidad están inventadas por Taylor. Pero las series Maclaurin son una adaptación de las series Taylor, un caso especial de una serie Taylor. Bueno, vamos a empezar ya con la serie Maclaurin. ¿Qué es una serie Maclaurin? Bueno, hemos visto ya que e elevado a x es una suma infinita, una suma infinita de funciones, no funciones normales, funciones x elevado a n. O sea, x elevado a 0 es 1, o sea, 1 más x al cuadrado, tiene esa forma.
Entonces, Taylor se preguntó, esta forma tiene elevado a x, no es elevado a x, pero tiene, se parece a eso. Si solo miraríamos a la parte x. Entonces dijo Taylor, ¿será así que cada función f, con cada función f, es en realidad una suma infinita de algo, c0, más c1, otra constante, c son números, más c2 x al cuadrado, más c3 x elevado a 3, más c4 x elevado a 4, etcétera. O sea, es verdad que f x equivale a la suma infinita, empezando en n equivale a 0, de alguna constante, algunas constantes n, algunas constantes c por x elevado a n. ¿Es esto así? Resulta que para muchas funciones esto es así, más o menos. Y eso es el teorema de Taylor. Entonces, ¿qué vamos a decir? Hemos dicho que esto es verdad. Tengo que pensar un rato. Ah, sí. Ahora vamos a ver qué pasa si tomaríamos la derivada de esta función. Pues simplemente nos sale c0 se va. Es la primera derivada, c0 se va. Y nos saldrá simplemente c1 más c2, la regla de suma, más c3x cuadrado más c4x elevado a 3, etcétera, etcétera. Bueno, nada especial. Pero, ¿qué pasa si ponemos en x 0? A ver si podemos darle una definición a esas constantes. Queremos saber qué son esas constantes. ¿Qué es C0? ¿Qué es C2? ¿Qué es C2? C3, C1, C3, C4. Queremos saberlo. ¿Qué son? Bueno. O sea, ¿qué es CN? Vamos a ver lo que es en un minuto. Vamos a definir qué es F0. F0 simplemente es C0. Porque el resto va a ser C1 por 0, que es 0, más C2 por 0 al cuadrado, que es 0 también. O sea que esto es C0. Bueno, pues tenemos ya nuestra definición para C0. Muy bien. Ahora vamos a ver C1. A ver si hay o sea, a ver si podemos ver si hay algún orden en ello. O sea, en C1 lo podemos encontrar en el punto x equivale a 0. Esa es la primera derivada. Si ponemos aquí 0, aquí x equivale a 0, nos saldrá c1 más c2 por 0 más c3 por 0 al cuadrado más c4 por 0 elevado a 3 y nos saldrá c1. Bueno, entonces nos vamos a preguntar, a lo mejor este orden no es tan difícil como íbamos a pensar. Parece que C es simplemente
la derivada n, siendo 0 en la derivada 0, o sea, la función misma, y puesto en x equivale a 0. Bueno, vamos a ver si eso es verdad. Vamos a poner la segunda derivada. Segunda derivada de fx. C1 se va. Ay, perdona. Aquí tiene que poner 2 por C2. Aquí 3 por C3. Aquí 4 por C3. Bueno, que sepas eso. Ahora, la segunda derivada de fx, ¿qué es? C1 se va porque es una constante. Se va el x. Aquí nos sale 3 por 2. C3x más 4 por 3 x al cuadrado, perdona, C4 x al cuadrado más 5 por 3, 5 por 4 por C5 por x elevado a 3, etcétera. Bueno, a ver si nos sale C2 si metemos a f equivale a 0. Bueno, nos saldrá 2C2 más 3 por 2 C3 x. Vamos a poner aquí x a 0. O sea que todo esto va a ser 0. Nos quedaremos con f, la segunda derivada en x equivale a 0 es 2C2. Desgraciadamente no es C2, es 2 por C2. Entonces, C2 ¿qué es? C2 es la segunda derivada en x equivale a 0 dividido entre 2. Bueno, yo todavía no veo ningún orden, no veo qué es Cn, pero espero que ahora después lo veamos. Vamos a ver, vamos a hacerlo hasta la tercera derivada, hasta la cuarta, y lo veréis. Bueno, 2C2 se va, porque es una constante. Aquí se va la x, o sea, 3 por 2 por C3 más 4 por 3 por 2 por C4 x más 5 por 4 por 3 por C5 por x cuadrado, etcétera, etcétera. Y si miráis, veis aquí factoriales o parte de factoriales. Esto va a resultar importante. Entonces, la tercera derivada, vamos a poner f equivale a 0. Nos va a pasar lo mismo. 3 por 2, C3. Y el resto se va, porque es algo por x. Entonces, podemos decir que C3 es la tercera derivada en x equivale a 0 dividido entre 3 factorial. 3 por 2, vaya. C4. La cuarta derivada. La constante se va. Y nos saldrá 4 por 3 por 2. C4 x. C4. Más 5 por 4 por 3 por 2. C5 x
al cuadrado, etcétera, etcétera, etcétera. Si elevamos esto a x equivale a 0, quiero decir, si ponemos aquí x equivale a 0, ¿qué nos sale? Nos sale 4 factorial c4. Y el resto se va porque es algo por x, y x equivale a 0. Entonces podemos decir que c4 es la cuarta derivada en x equivale a 0 dividido entre 4 factorial. Ahora vemos lo que está pasando con c cuando n está subiendo de número. Está poniéndose más grande. ¿Qué pasa con c? Bueno, c0 es la función misma. La primera derivada de c0, de la primera derivada en x equivale a 0. Quiero decir, c0 es la función en x equivale a 0. c1 es la función, es la derivada de la función en x equivale a 0. c2 es la segunda derivada de la función dividido entre la factorial de 2, que es 2 por 1. O sea, ¿qué está pasando aquí? Os lo voy a enseñar un poquillo más fácilmente. Si decimos que c0 en realidad es la función en f, la función x equivale a 0 dividido entre 0 factorial. Y c1 es la primera derivada en x equivale a 0 dividido entre 1 factorial. ¿Qué vemos aquí? Lo que está pasando es c va de 0, 1, 2, 3, 4. La derivada va de 0, la derivada 0, que es la función misma, 1, 2, 3, 4. La factorial va desde 0, 1, 2, 3, 4. O sea, ¿qué podemos decir? Cn equivale a la derivada n en el punto 0 de f, en el punto x equivale a 0, dividido entre la factorial de n. O sea, la serie Maclaurin lo definimos como la suma infinita de n equivale a 0. Vemos aquí que sustituyendo nos sale que Cn era eso, entonces nos sale por x elevado a n. Y estas son las series Maclaurin. Y eso parece ser así en las funciones goniométricas coseno, coseno inverso, seno, seno inverso, tangens inverso, y también en e elevado a x, como ya vimos, porque la derivada de e elevado a x es e elevado a x, y eso en x equivale a 0, siempre va a ser 1. Entonces, en el caso especial de e elevado a x, la serie Maclaurin es simplemente la suma infinita desde n equivale a 0 de x elevado a n dividido entre n factorial. Anda, otra manera de llegar a la misma definición de elevado a x desde las series Maclaurin. O sea que cuenta para muchas funciones, pero no para todas. Algunas funciones esto solo funciona en x es más grande que 300 o cosas así raras. Pero las funciones más fáciles como x, como esto, para este tipo de funciones funciona. Bueno.
Ahora vamos a definir la serie Taylor. Hemos dicho ahora siempre que x equivale a 0. Tú imagínate que esta función, que esta serie, no funciona en el punto x equivale a 0, pero sí desde otro punto o en otro punto, centralizado en otro punto lo llamamos. Entonces, fx equivale a la suma infinita y ese punto lo llamamos a, que para muchas funciones es diferente. A es ese punto. A es centro. De Dn equivale a 0. De f n a, nuestro nuevo 0 es a, dividido entre n factorial por x menos a factorial. ¿Para qué? Para que cuando a sea 0, esto es verdad. O sea, esto funciona para casi todas las funciones, digamos todas. Esto para algunas especiales. Y esto es Maclaurin, M, y esto es Taylor, T. Bueno, pues eso sobre las series Maclaurin y las series Taylor. Espero que os haya gustado y en el próximo vídeo vamos a dar las series Taylor de el seno de x, el coseno de x, de una función normal como x como algo como esto, un poco más difícil a lo mejor. Y vamos a ver sobre todo de estas dos, cómo tienen que ver con e elevado a x. Y eso es ya nuestra primera clave a derivar la fórmula de Euler, que es e elevado a i x equivale a el coseno de x más i por el seno de x. Vamos a derivar esto porque derivando esto podemos derivar que i pi más 1 es 0. Espero que os haya gustado. Adiós.